Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de vuelta a Séptimo Día de Estudio Bíblico. En el estudio anterior hablamos de la mujer que viene con la bestia. Hablamos de que existe un símbolo de mujer en las Escrituras. Las Escrituras nos habla de la mujer fiel, que es el verdadero pueblo del Señor, el cual guarda sus mandamientos, el cual ha decidido obedecerle totalmente y es el pueblo escogido de él. También nos habla de una mujer infiel o una mujer ramera, que fue específicamente lo que trató el estudio, la cual es una mujer que conociendo la verdad del Dios verdadero, de su Hijo Jesucristo, realmente da una apariencia de que guarda sus mandamientos, pero realmente no es así. Vive en desobediencia. Después hablamos de el símbolo de la gran ramera. Hablamos de que eso, cuando se habla de la gran ramera, estamos hablando de una organización que se ha ido tras ídolos a pesar de conocer al Dios verdadero y de profesar que conoce al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Se ha ido tras ídolos y enseña a otros a irse tras ídolos también. Por lo tanto, desobedece los mandatos de Dios, principalmente con idolatría, con el segundo mandamiento. Ha cambiado la ley de Dios y además ha creado y obedece mandatos de hombres que muchos contradicen la verdad del Dios verdadero. Además, vimos claramente que el mandato del Señor con respecto a la gran ramera es salir de ella para no ser partícipe de sus pecados y no recibir las plagas con las cuales el Señor va a condenar a la gran ramera. Muy bien, y el estudio de hoy se llama la idolatría. Vamos a entender bien qué es eso desde el punto de vista de las Escrituras. Vamos a leer la palabra, vamos a ver cuál es el pensamiento de Dios con respecto a la idolatría. Vamos a tratar de renovar un montón de cosas que tenemos en nuestra mente, que nos han dicho, que creemos, que pensamos, con lo que dice realmente la palabra de verdad. Entonces, hoy vamos a ver estos puntos. Vamos a contestar, ¿es grave la idolatría para Dios? Vamos a ver qué dice realmente el segundo mandamiento de los 10 mandamientos que Dios le dio a su pueblo. Vamos a contestar, ¿qué pasa espiritualmente con idolatría? ¿Qué relación tiene la idolatría con el reino de las tinieblas? Porque tiene una relación muy importante que debemos conocer. Vamos a ver qué relación también tiene espiritual la idolatría con el pecado sexual. Esto es algo muy interesante que vamos a estudiar. Vamos a hablar un poco de lo que puse aquí como deidades babilónicas. ¿A qué se refiere deidades? Como una divinidad. Y vamos a hablar de algo que se llama el culto a la madre y el niño. Vamos a entender de qué se trata eso y cómo eso ha sido un engaño del enemigo que ha trascendido en todas las culturas desde hace miles y miles de años. Y vamos a contestar como punto 4, ¿puede un idólatra heredar el reino de Dios, el reino de los cielos, que se va a establecer cuando el Señor Jesucristo vuelva? Muy bien, entonces sin más, vamos a comenzar. ¿Es la idolatría tan grave ante los ojos de Dios? Y si lo es así, ¿por qué lo es? Y como ustedes saben, aquí siempre empezamos viendo la palabra, facilitando la palabra y comentándola. Por favor, quiero pedirles que recuerden que lo que estamos haciendo aquí es leyendo la palabra de Dios. No estamos recibiendo opiniones
Estamos viendo lo que el Señor directamente revela en su palabra a través de su Espíritu, porque el único maestro es el Espíritu Santo. Abran su mente, pídanle al Señor, díganle que ustedes son humildes y quieren renovar su pensamiento, porque aquí lo que estamos viendo es lo que Él ha dicho. Entonces, vamos a ver qué es lo que realmente, según la palabra de Dios, dice el segundo mandamiento. Vamos a leerlo textualmente en Éxodo 20. Éxodo 24, leamos. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Gracias. Esto es textualmente lo que dice el segundo mandamiento que Dios mismo le dio a su pueblo cuando lo estaba sacando de Egipto y que estaba usando a Moisés para guiarlos. Vean lo que el Señor dice. No te hagas ningún ídolo. Empieza hablando desde lo más básico, que es no hacerlo, no fabricarlo. Ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo. Claramente, aquí el Señor está hablando de Él mismo, de su Hijo o de los ángeles que están con Él en el cielo. Ni con lo que hay abajo en la tierra. Lógicamente aquí está hablando de toda su creación, lo que Él hizo acá. Ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, dice el Señor. El Señor dice, empiecen por no hacerlos, y si ya cometen el error de hacerlos, no se inclinen delante de ellos, pero Él prohíbe incluso hacerlos. Y vean lo que dice. Cuando los padres son malvados y me odian, vean lo grave que es esto. El Señor ve desobedecer su segundo mandamiento de hacer ídolos, inclinarse ante ellos, prácticamente lo ve como que lo odian y lo ve como maldad. Vea lo que dice, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. El Señor nos está diciendo que cuando las personas se van tras los ídolos, haciendo imágenes, y prefieren hacer oídos sordos a esto, eso incluso puede afectar hasta los hijos de las personas que caen en ese engaño, hasta la tercera y cuarta generación. Eso es algo como que se hereda. Si nuestros abuelitos cometieron ese error, esa maldición nos puede llegar a nosotros, hasta la tercera y cuarta generación. Lógicamente, el Señor Jesucristo es poderoso para cortar eso en el momento que se detecte y que uno quiera volverse de ese pecado. Pero vea la misericordia del Señor, porque Él dice, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, yo les voy a mostrar mi amor por 1000 generaciones. Vean el contraste de la bondad del Señor. Él pone el mandamiento, dice, eso está muy mal, si ustedes lo desobedecen, para mí eso es maldad, es infidelidad, es como si me odiaran y yo voy a castigar eso hasta la tercera y cuarta generación, a menos que alguien se levante, pida perdón por eso y lo corte en el nombre de Jesucristo.
Y cuando eso se haga, realmente ahí van a estar cumpliendo mis mandamientos. Y yo les voy a mostrar mi amor por 1000 generaciones, contrario a 4 generaciones. Esa es la misericordia y el amor de Dios para cuando uno decide obedecer sus mandamientos, renovar su pensamiento, dejar el pecado atrás y volverse a Él. Mis amigos, esto es lo que dice el Señor en su segundo mandamiento. Y este mandamiento ha sido cambiado. Pero esto es lo que realmente dice. Ahora, muchas personas se preguntan, ¿pero esto se refiere solo a figuras, estatuas, imágenes que no tiene que ver nada con el Señor Jesús o el Padre Celestial o sus ángeles o personajes bíblicos? O sea, sí se vale hacer estatuas que representen al Señor Jesús o al Padre, ángeles o personajes bíblicos. Ok, vamos a leer lo que dice la palabra. Leamos Deuteronomio 4:15. El día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan forma o imagen de hombre o de mujer. El Señor, bueno, aquí Moisés le está hablando al pueblo de Israel y les está dando advertencias. Y Moisés les dice esto: el día que el Dios verdadero nos habló en Horeb, Horeb es el monte Sinaí, que es el monte donde Dios les dio los 10 mandamientos a su pueblo. Aquí les puse un mapa. Vean, ese monte, el monte Sinaí, está localizado, eso es parte de Egipto todavía, está en la parte noreste de Egipto, aquí en este puntito rojo que ven acá, al sur de Israel, del Israel actual. Esto es un mapa actual. Y ahí fue donde Dios les dio directamente los 10 mandamientos a su pueblo. Y les dice, el día que Él les habló y les dio los 10 mandamientos, ustedes no vieron ninguna figura. ¿Acaso ustedes vieron cómo se veía Dios? Ustedes nada más escucharon su voz. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse fabricando ídolos o figuras que tengan forma o imagen de hombre o de mujer. El Señor nos dice que fabricar imágenes tratando de representarlo a Él es corromperse. Es lo que estamos leyendo en la palabra. Leamos ahora lo que dice el apóstol, lo que dice la palabra en Hechos 17, 29 al 30. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como el resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Muy bien. Vea lo que dice. Nosotros no podemos pensar que la divinidad pueda ser comparada ni siquiera al oro, la plata o la piedra. Como la divinidad, Dios Padre o su Hijo Jesucristo. No podemos pensar que algo tan divino sea ni siquiera comparable con el oro, la plata o la piedra, o con cualquier escultura hecha como resultado del ingenio y la destreza de un ser humano. ¿Y qué dice inmediatamente después? Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. O sea, Dios dice, Dios sabe que hubo un momento en que la gente era ignorante porque no sabía esto, pero ahora manda a todos a que se arrepientan en todas partes de esto que a Él no le gusta.
La palabra nos está diciendo, cuando Dios sabe que es por ignorancia, Él lo pasa por alto, pero ahora está mandando a todos en todas partes a que se arrepientan de esto. Señoras, señores, les recuerdo, yo no les estoy dando opiniones, estamos leyendo la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es el problema con esto? O sea, ¿cuál es el problema de las imágenes, de las esculturas desde el punto de vista espiritual? ¿Por qué Dios es tan enfático con esto? Los que han leído la Biblia, han leído los profetas, realmente han leído la Biblia de principio a fin, porque eso está en toda la Biblia, de principio a fin. Pero Dios a través de los profetas habló tanto de la situación, de las imágenes, de las esculturas, de la idolatría, que es demasiado claro. Pero entonces, ¿por qué Dios es tan enfático con esto? Realmente Dios nos está protegiendo. Y vamos a entender qué es la relación de las imágenes desde el punto de vista espiritual. Vamos a leer Apocalipsis 9, 20 al 21. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de esas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Ok, vean, este es el libro de Apocalipsis. Y aquí vamos a poner un poco de contexto. Aquí estamos hablando en la sexta trompeta. Cuando estudiemos a detalle Apocalipsis, vamos a entender que se nos revela que va a haber 7 trompetas como eventos diferentes que van a ocurrir en tribulación. Y aquí estamos en la sexta trompeta. Y la sexta trompeta nos habla de un evento donde muere la tercera parte de los seres humanos del mundo. Lo describe como un evento con humo, con fuego y con azufre. Pareciera ser que es un evento de guerra muy aparatoso, donde va a haber muchas muertes. Y después nos dice eso, esto que está acá. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas en la sexta trompeta, con ese fuego, azufre y humo, a pesar de vivir eso, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de ser asesinos, ni de andar en cuestiones de magia, ni de hechicería, ni de brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de los robos. Esto es algo bastante profundo y tal vez difícil de comprender. Pero vean, la palabra nos enseña que detrás de las imágenes, de las esculturas, lo que hay son demonios buscando recibir adoración. En el momento en que alguien tiene una escultura, hace una escultura tratando de representar a un dios y con mucho más razón se postra o confía en ella, sea lo que sea, si usted tiene una estampita, si usted tiene un crucifijo, si usted tiene un rosario, no sé si han visto las personas que cuelgan un rosario en el carro, en el retrovisor central del carro, porque creen que eso les va a dar protección. Todos esos amuletos, todas esas esculturas, todas esas cosas, lo que hacen es que son como un imán para los demonios.
Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Por eso Dios es tan enfático con esta situación, porque nos está protegiendo de esta situación. Como les digo, esto es algo profundo y complejo de entender, pero está en la palabra. Está diciendo, a pesar de todo eso, de todo lo que vivieron, de toda esa tribulación, no se arrepintieron ni de sus malas acciones, ni de adorar demonios y los ídolos. Y vea, esa idolatría la pone a la par de pecados tan graves como el asesinato, el robo, la hechicería, la brujería y la inmoralidad sexual. Ese es el gran problema y la gran conexión que existe entre la idolatría, las imágenes, desde el punto de vista espiritual. Ahora, vamos a ver algunas afirmaciones del Dios Todopoderoso, principalmente a través de profetas, acerca de la costumbre de los pueblos con las imágenes. Y aquí cuando hablamos los pueblos, sobre todo, los profetas se refieren a los pueblos que no han conocido al Dios verdadero, que andan en tinieblas. Vamos a empezar a leer Jeremías 10 del 3 al 5. Las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel. Lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee. Sus ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar. Las costumbres de estos pueblos que no me conocen no vale de nada. Cortan un pedazo de madera y un artesano lo tiene que labrar y empieza a hacer una escultura. Después lo adornan y lo tienen que afirmar con clavos y con martillo para que no se caiga y quede de pie. Esos ídolos no pueden hablar. Mire, el Señor dice, parecen espantapájaros. Y tienen que llevarlos porque no pueden caminar. Si ustedes se ponen a investigar, esa costumbre de hacer esculturas, estatuas, imágenes y transportarlas, llevarlas en hombros, es una cultura pagana de todo el tiempo del ser humano. Es una cultura pagana. Por eso la palabra nos dice, tienen que ser transportados porque no pueden caminar. Leamos Jeremías 10, 14 al 15. La humanidad es necia e ignorante. Todo orfebre se avergüenza a sus ídolos. Sus imágenes son un engaño y no hay en ellas aliento de vida. No valen nada, son obras ridículas. Cuando llegue el día de su castigo serán destruidas. Vea lo que dice el Señor a través del profeta. Los seres humanos son necios e ignorantes. Todo orfebre, esto se refiere a un artesano que es el que fabrica los ídolos. Dice, se avergüenza de lo que hace. Sus imágenes son un engaño y no hay alientos de vida en ellas. No valen nada, son ridículas. Cuando llegue el día de su castigo, serán destruidas. Ya vimos que el Señor claramente prohíbe todo tipo de imagen. Incluso prohíbe representarlo a Él con imágenes. El día que yo les hablé, que el Señor les habló en el monte Sinaí, ustedes no vieron ninguna imagen para que no se corrompan tratando de representarlo a Él con imágenes, dice el Señor. Entonces, ninguna imagen es válida. Ni una que trate de representar al Señor Jesús, que ahí está en la palabra. Y además, nadie puede decir a ciencia cierta cómo era el rostro del Señor Jesucristo. No hay fotos. No hay una forma de saber realmente cómo era. Y si la hubiera, aún así el Señor dijo, no hagan imágenes, no traten de representar nada de lo que está en el cielo con imágenes. Y vean lo que el Señor piensa.
Las imágenes son un engaño, son obras ridículas, y los que siguen, los que insisten en seguir con esto, son necios ignorantes. Es la palabra del Señor a través de su Espíritu en el profeta Jeremías. Vamos a leer Isaías 44, 17, 18. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Si nos vamos unos versículos un poquito arriba de este, Isaías está profetizando y dice que un hombre toma un tronco, corta un árbol, que toma un poco de leña para hacer fuego y con él cocina algo, come algo y después también con ese fuego se calienta un poco, ¿verdad? Le sirve para no tener frío, y con lo que le sobra la madera se le ocurre hacer un ídolo, un dios con minúscula, y que se postra delante de él, lo adora y le ruega diciéndole: líbrame porque mi Dios eres tú. Dice, esas personas no saben ni entienden. Es como si sus ojos estuvieran cerrados y no pueden ver, y su corazón no puede entender. Leamos lo que dice Salmo 115, 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Describe una estatua, ¿verdad? Que tiene boca y no habla, tiene ojos y no ve, tiene orejas y no oyen, tiene narices y no huelen, manos y no pueden palpar nada, tienen pies pero no pueden caminar y no hablan con su garganta. Y después dice, semejantes a esas estatuas, a esas imágenes, son los que las hacen, y cualquiera que confíe en ellos. ¿Por qué? Porque es como si tuvieran ojos y no ven. Es como si tuvieran orejas y no entienden que Dios está diciendo que eso no hay que hacerlo. Es como si estuvieran muertos espiritualmente, no entienden. Recuerden que estamos leyendo lo que Dios dice, literal, en su palabra. Ahora vamos a ir a algo también bastante profundo, diría que difícil de entender para el pensamiento humano, pero es que al final no importa lo que nosotros pensemos. Lo importante es lo que Dios nos explica en su palabra. Porque nuestro pensamiento es muy limitado. O sea, Dios es el que nos puede explicar. Dios hizo toda la creación. Dios nos creó a nosotros. Dios sabe cómo funcionamos. Dios sabe lo limitados que somos en nuestro pensamiento, y por eso Dios nos da las instrucciones para decirnos cómo tenemos que vivir. Y aunque algo nos parezca irracional, tenemos que ponerle atención y tenemos que obedecer a lo que Dios dice. ¿Existirá alguna relación entre la idolatría? Ya hemos mencionado que la idolatría se menciona en la palabra como fornicación espiritual. Muchas veces la palabra nos habla de que hay fornicación refiriéndose a la idolatría, o digamos a la infidelidad espiritual de las personas hacia el Dios verdadero. ¿Existirá alguna relación entre la idolatría, la fornicación espiritual y el pecado sexual, que es la fornicación física? Aquí yo voy a leerles este versículo, que es Romanos 1, del 22 al 25. Vea lo que dice. Aunque afirmaban ser sabios, o sea, personas que se creen muy inteligentes, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal
por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, o de las aves, de los cuadrúpedos o de reptiles. Esto implica imágenes que tengan forma de hombre, forma de aves, forma de animales terrestres, cuadrúpedos o de reptiles. Es lo mismo que decía antes. Están tratando de representar a un Dios inmortal con una imagen que es una réplica de un hombre mortal. Eso es necedad, dice la palabra. Por esa razón, por esta idolatría, vean lo que está describiendo aquí arriba, por tratar de hacer eso, vean lo que dice el párrafo que sigue. Por esa razón, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. ¿Qué son esos malos deseos de sus corazones? Los que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. ¿Cómo? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Aquí nos está diciendo que cuando la gente se vuelve necia, creyendo ser sabia, y cambia la gloria de un Dios inmortal, algo que no puede ser representado por una imagen, réplica de un hombre mortal, cuando eso pasa, Dios entrega a las personas a los malos deseos de sus corazones, que conduce a impureza sexual y que va a hacer que las personas se degraden, que degraden sus cuerpos los unos con los otros. ¿De qué manera? Sigamos leyendo. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. ¿De qué está hablando? De mujeres que tienen relaciones con otras mujeres. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Homosexualismo. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Mis amigos, vean, la palabra de Dios nos enseña en Romanos 1 que la fornicación espiritual, la idolatría, conduce al pecado sexual. Hay una conexión. En el momento en que se cae en idolatría, en fornicación espiritual, eso va a traer como consecuencia la fornicación física o el pecado sexual. La primera vez que yo entendí esto y el Señor me lo mostró, yo decía, pero ¿qué relación tiene esto? O sea, ¿por qué? Bueno, es que lo único que yo necesito es verlo en la palabra de Dios explicada. O sea, no necesito argumentarla con mi pensamiento humano. Simplemente el Señor lo muestra en su palabra y así es. Ahora, yo les voy a comentar esto, vean. ¿Existirá algún pecado sexual más aberrante que la pedofilia? Para mí no hay nada probablemente más atroz que una desviación sexual que la pedofilia, que abusar de un niño. Entonces, ustedes hagan la conexión. Pero ahora que nosotros entendemos que la idolatría, vivir en idolatría, las imágenes, conducen de una u otra forma al pecado sexual, a la fornicación física y a un pecado sexual tan asqueroso, porque así lo es, como la pedofilia, ya ustedes pueden hacer la conexión. Porque eso es algo que en el último tiempo se ha venido desenmascarando grandemente, de mucha pedofilia, ustedes saben a dónde, y ahora entendemos por qué. La idolatría, señores, conduce al pecado sexual.
homosexualismo, lesbianismo, pedofilia y todo tipo de pecado sexual, como ustedes se lo imaginen. Adulterio, todo eso está ahí. Pero recuerden esto: idolatría, pecado sexual, pedofilia, y ahora entendemos por qué. Vamos a entrar en un tema y por favor aquí esperen para que vean todo lo que voy a explicar antes de que empiecen a hacer juicios de lo que estamos hablando aquí. Y vamos a contestar esto. Nos enseña la Escritura que María, la Madre terrenal del Señor Jesús, debe ser exaltada como una divinidad. Estoy seguro de que los que han estudiado la Biblia a profundidad, de principio a fin, sería muy difícil que contesten esta pregunta con un sí, porque en la Escritura en ningún lado se enseña esto, que la Madre del Señor Jesucristo debe ser exaltada como una divinidad. Ahora miren, la Madre del Señor Jesucristo es una mujer santa, escogida por Dios y digna de admiración para lo que Él quiso, que fue encarnar a su Hijo en ella. Entonces es una mujer absolutamente digna de admirar, pero la Escritura en ningún momento nos enseña que la Madre terrenal del Señor Jesucristo está a la par del Dios Padre Celestial, ni que es una divinidad, ni que se le debe rendir culto como una divinidad a la par del Padre y su Hijo Jesucristo. En ningún lado de la Biblia está. Es una mujer digna de admirar, pero María murió como todo ser humano y como todo ser humano fiel, parte del pueblo verdadero de Dios, está esperando ser resucitada cuando el Señor Jesucristo vuelva. Ella no está intercediendo porque solo hay un sacerdote que intercede por nosotros, el Señor Jesucristo. Él es el único que intercede ahorita por nosotros ante el Padre. Vamos a ver lo que dice Lucas 11, 27, 28. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a la luz y te amamantó. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Si nos vamos un poquito atrás aquí, el Señor estaba explicando cosas muy importantes. Él estaba explicando qué sucede cuando un espíritu malo o un demonio es expulsado de un ser humano. Solo puede ser expulsado a través del poder del Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Y el Señor estaba explicando y les dice, vea, cuando un espíritu inmundo sale de un ser humano, dice, va y busca lugares secos, se siente atormentado y está tratando de volver a la casa donde fue expulsado, o sea, ese ser humano. Y cuando logra ver que esa casa está vacía, no está llena con el espíritu, o sea, la persona no se ha comprometido en obediencia y no está viviendo por el espíritu inmundo dice, voy a buscar 7 más, 7 demonios más, 7 espíritus, y me voy a volver a meter en mi casa. Por favor, los que quieran apuntar las citas bíblicas, apúntenlas. Yo sé que hay unos que apuntan y si no, después en el video pueden tenerlas y buscarlas, pero vayan por su cuenta y lean todos los versículos que estamos viendo aquí. Y el Señor enseña que cuando un demonio sale de un ser humano, pero ese ser humano sigue en rebelión a Dios, no se somete a su verdad, sigue con el mismo pecado, el demonio va a buscar 7 más y se vuelve a meter. Léanlo por su cuenta en Lucas 11. Entonces ya, si viene estos versículos que estamos viendo ahorita, nos dice, cuando Jesús estaba explicándoles todas estas cosas, una mujer ahí que estaba en la multitud estaba maravillada
Y dice, qué dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Le dice esa mujer al Señor Jesús. O sea, tratando de exaltar a su mamá de manera desmedida. Y el Señor Jesús no le dice, claro que sí, mi mamá es digna de alabanza, es digna de adoración y es digna de ser adorada como mi Padre Celestial. No, el Señor Jesús no dijo eso. El Señor más bien inmediatamente le dice, vea, son más dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces vean cómo el Señor Jesús en el momento de que se trató de exaltar a su madre de manera desmedida, el Señor les aclara y les dice, como ella que obedece la palabra de Dios, esos son los dichosos. Ella es dichosa porque obedece la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya el Señor Jesús sabía que en algún momento iba a haber una confusión, iba a haber un error donde se iba a tratar de exaltar una figura como su madre, como una deidad. Y el Señor le dice, no, dichosos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. El Señor Jesús amaba a su madre terrenal, la respetaba, pero nunca nos enseña que debe ser exaltada como una divinidad. Y como les digo, el mérito de la madre del Señor Jesucristo es la sumisión y la obediencia que tenía a las verdades del Dios verdadero. Por eso cuando se le llegó a anunciar, cuando llegó el ángel a anunciarle que ella iba a quedar embarazada, iban a ser el Mesías de ella, ella le dijo, aquí estoy, hágase en mí como usted quiera, porque era una mujer absolutamente sumisa a la verdad de Dios. Vamos a leer Jeremías 7, 16, 18. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No es lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Muy bien, señores, estamos leyendo la palabra de Dios, un profeta hablando, inspirado por Dios. ¿Ok? Y les voy a explicar qué es esto que leímos aquí. Profeta Jeremías, estamos hablando, pongámonos un poco en una línea de tiempo. Siglos antes de que el Señor Jesucristo viniera, su primera venida, ¿verdad? Siglos de siglos. Vean lo que dice el profeta. Está diciendo lo que Dios está diciendo. Dice, no ores por este pueblo, ni levantes clamor ni oración, porque no voy a oír, dice Dios. Y después le explica por qué no va a oír. Le dice, mira lo que están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Vamos a entender esto, vean. Como les digo, esto es siglos antes del Señor Jesucristo y siglos antes de que la madre del Señor Jesucristo también hubiera nacido. Ni siquiera existía. Pero vean qué interesante, porque siglos antes de que existiera la madre del Señor Jesucristo, la palabra nos enseña que hay un personaje que se le conocía como la reina del cielo.
Y ese personaje no era ni más ni menos que un dios falso, que se conocía en las culturas y a la cual se le daba culto. Entonces vea lo que la palabra nos enseña a través del profeta Jeremías. Dios está diciendo, yo no voy a oír, Jeremías, no clame, yo no lo voy a oír. Vea lo que está haciendo el pueblo de Judá en Jerusalén. Recogen leña, encienden fuego y le dan culto a la reina del cielo y a otros dioses ajenos y me provocan a ira, dice Dios. El culto a la reina del cielo y a otros dioses ajenos le provoca ira al Dios verdadero, dice la palabra. Y por favor entendamos que esta reina del cielo no tiene absolutamente nada que ver con la madre del Señor Jesucristo, ni siquiera existía. Lo importante aquí es comprender que siglos antes, en las culturas, siempre había existido una deidad, un dios falso, que se le conocía como la reina del cielo. Y vamos a tratar de entender mejor esto. Vamos a hablar de algo que se llama el culto a la madre con el niño. Y les recuerdo, estamos siglos de siglos, tal vez milenios, antes de que la madre del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo aparecieran. ¿Ok? Vamos a irnos un momentito a hablar de Babilonia. Babilonia, recuerden, ya lo hemos comentado en estudios anteriores, después del diluvio, recuerden que en el diluvio se salvó Noé con su familia, ¿verdad? Del diluvio, el Señor decidió salvarlos. Y Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Los que han leído la Biblia saben que sucedió una situación con Cam y Noé maldijo a Cam por una situación que sucedió. Resulta que de los descendientes de Cam, de ese hijo maldito por Noé, vino Nimrod. Nimrod, dice la palabra en Génesis 10, que era un gran cazador, que todo el mundo admiraba. Pero recuerden, venía de la línea de Cam. Él venía del linaje de Cam, el hijo maldito de Noé. Y Nimrod empezó a levantarse contra el Dios verdadero. Empezó a darle la espalda al Dios verdadero, empezó a él hacerse, él dice, como hacerse un nombre, a que lo vieran como un dios, a que lo vieran como una deidad. Y en Babilonia, como yo les mencionaba en el estudio anterior, ahí es donde nace todo un sistema de rebeldía ante el Dios verdadero y todo un sistema de culto de dioses falsos, empezando por Nimrod, que lo empezaron a ver como un dios. Por eso la palabra habla de la gran ramera como Babilonia la grande, la madre de las rameras y de todas las abominaciones, porque ahí nace todo ese sistema de rebelión contra Dios y un sistema de dioses falsos. Entonces, para los que quieran investigar más, investiguen un poco sobre Nimrod, Semiramis y Tamuz. De manera muy resumida, Semiramis fue mujer de Nimrod. Como les digo, todo esto era paganismo. Nimrod muere, Semiramis queda viuda, y resulta que Semiramis, como Nimrod lo veían como un dios, a Semiramis también la veían como una diosa, porque era la esposa de Nimrod. Y cuando Nimrod muere, resulta que Semiramis queda embarazada, no se sabe de quién,
y Semiramis dice que ella es embarazada, quedó embarazada y que su hijo es la reencarnación de Nimrod que había muerto, al que veían como un dios. A Nimrod también lo veían como el dios sol y a Semiramis como la diosa luna. Nimrod muere, Semiramis queda embarazada y Semiramis dice que está reencarnando Nimrod en ella. De ese embarazo nace un bebé que se llama Tamuz, el cual Semiramis dice, esta es la reencarnación de Nimrod. Y todo el mundo empieza a ver a Tamuz como un dios también. Y como era la reencarnación de Nimrod, también era el dios Sol. Y cuando ustedes vean en la Biblia el nombre Baal, se refiere al dios Sol. Que al final todo eso es un montaje, es un engaño de Satanás, de deidades falsas, de dioses falsos. Y entonces, ¿qué sucede? Por todo esto que les estoy contando, y ustedes los que tengan interés pueden ponerse a buscar más información sobre esta historia con más detalle, porque después de esta historia, ustedes van a ver que Semiramis también se le conocía como Ishtar, tenía otros nombres, y de ahí nace, se va, digamos, desviando el nombre, y de ahí sale el nombre Easter. Pero ese es otro tema y los que quieran buscar por aparte, pues ahí lo van a entender después, cómo de ahí sale un montón de cuestiones paganas. Entonces resulta que en Babilonia surge un culto a la madre que es Semiramis con el niño que es Tamuz, o Nimrod, porque era la reencarnación de Nimrod. Entonces, desde Babilonia existe un sistema de dioses falsos donde se le da un culto a una mujer con un niño en sus brazos, que no es ni más ni menos que originalmente Semiramis con Tamuz, que es la reencarnación de Nimrod, el dios Sol. Entonces, ¿qué sucede? Como Babilonia es la madre de todas las abominaciones, recuerden que cuando ahí en Babilonia fue donde empezaron a querer hacer la torre de Babel, según ellos haciendo una torre para llegar al cielo, y ahí es donde dice, les voy a confundir las lenguas. Dios ahí es donde separa y ahí es donde Dios crea lenguas diferentes para la humanidad. Porque Dios quería que se separaran y que toda esa rebelión, que toda esa, ese sistema, digamos, falso, fuera dividido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo ese sistema de un dios Nimrod con una diosa Semiramis, con un dios hijo Tamuz, se fue heredando en las culturas. Entonces, en Babilonia, esos eran los tres personajes que hemos estado hablando. Resulta que en Egipto había un sistema similar de deidades donde había un dios, una diosa y un dios hijo, nada más que ahí se llamaban Osiris, Isis y Horus. Resulta que después en Grecia aparecen un mismo sistema de dioses falsos donde se le llama a un dios Zeus, a una diosa Atenea o Afrodita, también se le conocía así, y un dios hijo que se conocía como Apolo. Y así sucesivamente en las culturas y en los diferentes imperios se iba heredando esta abominación de dioses falsos. En Roma se le llegó a llamar al dios Júpiter con una diosa Venus y un dios hijo Marte, y también ahí por ahí se habla de una deidad que se llama Cupido, y ahí sale, si han oído hablar de Cupido. Y vean qué curioso, en India también hay un sistema de adoración falso, de dioses falsos, donde hay un dios Brahma, hay una diosa Shiva y hay un dios hijo que se llama Vishnu. Entonces, ¿por qué les muestro todo esto? Es para que entendamos por qué Babilonia es la cuna de las abominaciones. De ahí nació un sistema de deidades, de dioses falsos, un engaño de Satanás, y se fue heredando y se fue heredando durante todas las culturas a través del tiempo. Entonces vean, como en todas las culturas, ustedes van a encontrar de una u otra forma
un culto a una mujer o a una madre con un niño en sus brazos. Sale de Babilonia. De ahí sale eso. Entonces, vean esas diferentes imágenes de diferentes culturas donde siempre ha persistido ese culto a una mujer con un niño en sus brazos. Estamos viendo revelaciones muy importantes para entender. Entonces, les repito, la madre del Señor Jesucristo es digna de admiración. Es una mujer santa, es una mujer que es parte del pueblo verdadero de Dios, pero ella fue una humana que murió y necesitó de la sangre del Señor Jesucristo, del sacrificio perfecto también para ser salva. Y ella está esperando también a ser resucitada cuando el Señor Jesucristo venga, igual que todos los seres humanos que le sean fiel al Señor Jesús. Entonces, tenemos que empezar a analizar si algunas imágenes que nos han vendido de una mujer con un bebé en sus brazos realmente representan a la madre del Señor Jesucristo. Y yo les voy a decir que no es así, porque ya ahora entendemos que existe un engaño de un culto a dioses falsos, donde se le rinde culto a una mujer con un niño en sus brazos, y que el origen de eso es Semiramis con Nimrod o con Tamuz. Tomen toda esta información, investíguenla por su cuenta, tomen cada uno de los versículos que hemos visto hoy y que vamos a terminar de ver y léanlos por su cuenta. No me crean a mí, crean a lo que dice la palabra de Dios. Y voy a aprovechar para mencionarles esto. Vean que en India ese sistema de Dios diosa y Dios hijo falsos, hay una deidad que se llama Shiva. Les presento una imagen de Shiva. Y vean qué astuto es el diablo, porque ustedes saben que el yoga es parte del hinduismo. O sea, el yoga es parte de la religión hindú. Y si usted le pregunta a alguien que conoce sobre hinduismo, le va a decir que no puede existir hinduismo sin yoga o yoga sin hinduismo. Entonces, vean qué astuto que es Satanás para engañar, que ahora tiene a un montón de personas haciéndoles creer que el yoga es algo inocuo. Y los que han conocido de yoga o saben de yoga o han leído de yoga, saben que hay una posición, yo no sé mucho de yoga realmente, pero entiendo que esa posición se llama flor de loto. Y esa posición flor de loto es una posición de este dios o diosa Shiva. Entonces vean lo astuto que es Satanás. Él busca todas las maneras de irse tras dioses falsos. Y el engaño es el mismo, mis amigos. El engaño ha sido el mismo en todas las culturas. Y vean, aquí tienen a una mujer creyendo que lo que está haciendo nada más son ejercicios para relajarse y para meditar. Y lo que está haciendo es una posición de un dios falso que no es ni más ni menos que una deidad del reino de las tinieblas. Entonces, señoras, señores, esto, o sea, no es un cuento de hadas. Satanás es un engañador, es un mentiroso, y él está buscando todas las maneras, la que le calce mejor, dependiendo de la cultura
del pueblo, de la nación, del continente, para quitarle la gloria al único Dios verdadero, a sus verdades y a su palabra. Vamos a contestar ahora. ¿Es tan grave la idolatría como para que alguien que persiste en ella no obtenga salvación ni la promesa de vida eterna? Leamos Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo, inspirado a través del Espíritu, dice, vean, los que viven por la carne, se le manifiestan estas cosas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Ya vimos que la fornicación y la idolatría la fornicación física y la idolatría tienen una relación muy estrecha. El Señor nos explica en Romanos 1. Hechizos, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, lo deja abierto, acerca de los cuales, como ya los he dicho, los que viven practicando estas cosas están viviendo por la carne y no van a heredar el reino de Dios. La respuesta es: el que vive en idolatría no hereda el reino de Dios. No es mi opinión, es lo que dice la palabra. Leamos Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto ya lo hemos estudiado en el estudio 02, el verdadero significado de la gracia. Pueden irse a él otra vez si no lo recuerdan. Y lo que el Señor nos enseña es, a través de su Espíritu, es que nosotros, cuando ya hemos recibido su Espíritu Santo, tenemos dos opciones. Si seguimos viviendo conforme a la carne, obtenemos la muerte, la condena desde el Edén por haber caído en pecado. Pero si con el Espíritu Santo de Dios que llega a morar en nosotros, nosotros hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Vamos a obtener vida eterna. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios consiste en darnos el regalo del Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir por el Espíritu y dejar de vivir por la carne. Porque si seguimos viviendo por la carne, van a salir todas las obras de la carne manifiestas que acabamos de leer. Y los que siguen viviendo por la carne, con todo esto, no heredan el reino de Dios. Y los que viven conforme a la carne, ¿qué es lo que obtienen? Muerte. Pero los que viven por el Espíritu y hacen morir las obras de la carne, ¿qué obtienen? Salvación y vida eterna en el Señor Jesucristo. Los que viven y persisten en idolatría no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué hay tanto conflicto cuando a las personas se les confronta con el tema de las imágenes? Vamos a ver si la palabra nos da un poco de luz sobre esto. Leamos Mateo 10, 34, 36. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner
en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Estas son palabras directas del Señor Jesucristo, nuestro Mesías. Y Él dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. ¿Pero cómo? Pero si el Señor Jesucristo no es el príncipe de paz. Por supuesto que sí. Cuando Él vuelva, en su segunda venida, va a establecer su reino. Un reino de total paz. Pero entendamos qué es lo que esto significa. El Señor Jesucristo está diciendo, yo no he venido a traer paz. Está hablando cuando Él vino por primera vez. Él está diciendo, mi verdad va a traer conflicto, va a traer espada, va a traer guerra, va a traer contienda. ¿Entre quién? Entre los que todavía están en tinieblas. Cuando el Señor Jesucristo viene a morar en nosotros y nos revela toda su verdad, nos revela sus mandatos, nos enseña a vivir en obediencia, eso trae conflicto en las personas que todavía están en tinieblas. Entonces, esta verdad de la idolatría va a traer un conflicto. Y Él dice, mi verdad, este es el efecto que va a tener. Va a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual van a ser los de su propia familia. Resulta que cuando hay un grupo familiar que vive en idolatría, que no han conocido las verdades, lo que la palabra dice sobre esto, y a alguien se le revela esto, y esa persona en esa familia dice, no, es que ya el Señor me mostró lo que significan los ídolos, las imágenes. Yo quiero obedecer toda su palabra, quiero obedecer su segundo mandamiento. La familia lo empieza a tachar de que los está traicionando. De que se va a cambiar de religión, entre comillas. Esto es lo que el Señor está diciendo aquí. Mi verdad va a traer conflicto. Eso no quiere decir que Él nos está diciendo que nosotros tenemos que vivir en contienda. Lo que pasa es que el que lo recibe a Él, el que recibe su palabra, el que recibe su verdad, entra en un conflicto con los que están en tinieblas. Eso es lo que significa esto, lo que el Señor nos está diciendo. Le damos Jeremías 16, 19 al 20. Señor, fuerza y fortaleza mía, mi refugio en el día de la angustia. Desde los confines de la tierra vendrán a ti las naciones y dirán, solo mentira heredaron nuestros antepasados, heredaron lo absurdo, lo que no sirve para nada. ¿Acaso puede el hombre hacer sus propios dioses? Pero si no son dioses. Profeta Jeremías dice, inspirado por el Señor, vendrán desde los confines de la tierra a ti las naciones, van a venir a tu verdad. Las naciones va a llegar el momento en que lleguen a tu verdad, los que sean escogidos, y van a reconocer y van a decir, sí, la verdad es que nuestros antepasados heredaron mentira. Hemos estado heredando mentira desde hace siglos. Heredaron lo absurdo y lo que no sirve para nada. Ahora podemos verlo, que ha sido un engaño de Satanás, que nos ha querido engañar, alejándonos de los mandamientos, de la verdad, del único Dios verdadero. Porque de eso se trata su trabajo. Satanás es un mentiroso y es un engañador muy astuto. Y hace ver lo malo como bueno y engaña a la gente haciéndole creer que los mandatos de Dios son algo malo y es algo muy difícil y es algo que nos quita felicidad. Ese es su trabajo. Y Él ha tratado de heredarnos todas estas mentiras y venimos heredando esas cosas.
Por eso dice, solo mentira heredaron nuestros antepasados. Heredaron lo absurdo, lo que no sirve para nada. ¿Acaso puede el hombre hacer sus propios dioses? ¿Acaso puede fabricar él un dios? Pero si no, son dioses. Leamos Mateo 15:3. Jesús les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? El Señor les está preguntando, ¿por qué prefieren la tradición, esas mentiras que heredaron nuestros antepasados, en vez del mandamiento de Dios? ¿No ven que esa herencia, esa tradición, estoy diciendo, mal heredada, esa herencia de mentiras, con eso ustedes están quebrantando los mandamientos del Dios verdadero? Les dice el Señor. Y después les dice, leamos Mateo 15:6-9. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. El Señor Jesucristo es la personificación de lo que es el amor verdadero. Sin embargo, cuando Él tenía que hablar con verdad, Él hablaba con firmeza. Y habla con firmeza. Pero me refiero, cuando estaba aquí, entre nosotros, hablaba con firmeza. Porque vea lo que les dice. Así, por causa de la tradición, por eso que heredaron nuestros antepasados, que no sirve de nada, que acabamos de leer, anulan ustedes la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo les dice, hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas no son más que reglas humanas, y con ellas anulan la palabra de Dios. Señores, el segundo mandamiento ha sido cambiado con reglas humanas. Investiguen de dónde surgió ese cambio. Busquen Éxodo 20, lean el segundo mandamiento, que lo leímos al principio de este estudio, y busquen cómo fue modificado. Entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer fiel, el pueblo verdadero de Dios, y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, el resto de la descendencia del pueblo verdadero de Dios, el cual tiene dos características. Guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el segundo, y tienen el testimonio de Jesucristo. Muchas personas se preguntan y me han preguntado a mí, entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? Si detecto engaño en donde yo me congrego y veo que no se están guardando los mandamientos de Dios, no estoy en un lugar donde hay personas que es la verdadera iglesia. Porque la verdadera iglesia, el verdadero pueblo de Dios, recuerden que si decimos iglesia nos referimos a las personas, no a una denominación ni una congregación. El verdadero pueblo de Dios, el verdadero cuerpo de Jesucristo, está guardando sus mandamientos y tiene el testimonio del Señor Jesucristo. Y la palabra nos enseña que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Sobre qué vino a testificar el Señor Jesucristo? Él mismo dijo, es necesario que vaya a predicar a otras ciudades sobre el reino que viene, porque para eso he sido enviado. El testimonio de Jesucristo, el espíritu de la profecía,
es la profecía de que Él va a volver a reinar. Existe un verdadero pueblo del Señor, el Dios verdadero, la mujer fiel, contra el cual el dragón Satanás se fue a hacer guerra y está haciendo guerra. Y ese pueblo verdadero guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía de su segunda venida. Mis amigos, si ustedes se congregan en un lugar donde ustedes ven que no guardan los mandamientos de Dios o no se predica la segunda venida del Señor Jesucristo, alerta roja, porque es muy probable que estén en un lugar equivocado. Yo no vengo a criticar ninguna religión, no vengo a criticar ninguna congregación, les vengo a mostrar lo que dice la palabra. Por favor, no hagan oídos sordos ni ojos ciegos cuando ustedes vean estas cosas, porque esto es sumamente importante. Solo hay un pueblo verdadero de Dios, no es denominación, no hay que llamarse de una forma, no tenemos que decir yo pertenezco a tal congregación, yo soy tal, yo soy tal. No, simplemente el verdadero pueblo de Dios guarda los mandamientos y tiene el testimonio. Pero recuerden, el Señor dice, salgan de Babilonia, pueblo mío. Y ya hemos visto qué es Babilonia. De Babilonia sale la rebelión a Dios, de Babilonia sale todo un sistema de adoración a dioses falsos, engaño, mentira, donde se deja de darle la importancia a los mandamientos de Dios. Entonces, hay un verdadero pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Nuestro próximo estudio se llama Los justos y los mansos heredarán la tierra. ¿Por qué los justos y los mansos? Los mansos se refiere a los que son mansos a la palabra de Dios, a los que han tomado la palabra de Dios como su única verdad. Los que leen la palabra y dicen, sí, el Señor dice esto y yo tengo que someterme a esto. Es su palabra. Y la palabra dice que las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. O sea, Dios nos ve con vestiduras blancas cuando nuestras acciones son justas. Y la única forma de que nosotros tengamos acciones justas es a través de la gracia. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos justifica. Nosotros, por nuestra naturaleza caída, sin el Espíritu Santo de Dios, no podemos tener acciones justas, no podemos vivir en justicia. Es solo a través de la gracia de Dios. Y la gracia es el poder de Dios que nos regala a través de su Espíritu para vivir en justicia y en obediencia.